Imagine un estruendo que no proviene de la tierra, ni del viento, ni del rugir de las ciudades modernas, sino de las profundidades invisibles de la historia y de las dimensiones espirituales que el ojo humano no puede percibir a simple vista. Existe un lugar en nuestro planeta, una arteria de agua que ha sido testigo del nacimiento de las civilizaciones más antiguas, que fluye con una carga de misterio que desafía la lógica contemporánea y se adentra en el terreno de lo profético y lo sobrenatural. Estamos hablando del río Éufrates, una corriente que no solo riega tierras desérticas, sino que, según las escrituras más sagradas y antiguas de la humanidad, sirve como una prisión de proporciones cósmicas para seres cuya naturaleza es tan poderosa como aterradora. En las páginas del libro del Apocalipsis, se nos advierte sobre 4 figuras específicas, 4 ángeles que no están en el cielo sirviendo ante el trono, ni tampoco vagando libremente por la tierra tentando a los hombres, sino que se encuentran encadenados, confinados por un decreto divino en el lecho de este río legendario. ¿Quiénes son estos seres cuya liberación marcará el inicio de un caos sin precedentes en la historia de la humanidad? ¿Por qué fueron encerrados precisamente allí, en la cuna de la civilización? ¿Y qué crímenes o funciones cumplieron para merecer un cautiverio tan estricto y prolongado? La Biblia no suele dar nombres a la ligera ni situar eventos en geografías aleatorias. Cada detalle es una pieza de un rompecabezas milenario que ahora, ante los ojos de un mundo que observa con asombro cómo este mismo río comienza a secarse, adquiere una relevancia que estremece hasta al más escéptico de los investigadores. La magnitud de este misterio nos obliga a retroceder en el tiempo, a una era donde lo divino y lo terrenal se entrelazaban de formas que hoy consideraríamos mitológicas, pero que para los antiguos eran realidades tangibles. El Éufrates ha sido siempre el límite, la frontera entre el orden y el caos, entre la tierra prometida y los imperios que buscaban su destrucción. Pero más allá de su relevancia política y militar, su importancia espiritual es suprema. Se dice que estos 4 ángeles están preparados para una hora, un día, un mes y un año específicos. No son prisioneros del azar, sino del tiempo mismo. La precisión cronológica de su liberación sugiere un plan maestro, un diseño que ha estado en marcha desde antes de que el hombre aprendiera a escribir sobre la arcilla. La idea de seres angélicos aprisionados choca con la visión popular de ángeles con arpas y alas blancas. Aquí hablamos de entidades de juicio, de fuerzas de la naturaleza espiritual, que poseen una capacidad destructiva que supera cualquier arma creada por la mano humana. Su confinamiento en el Éufrates sugiere que hay algo en la esencia de ese río, o en la tierra que atraviesa, que actúa como un sello, una barrera que separa nuestra realidad de una dimensión de castigo y reserva. La pregunta que surge de inmediato es, si son ángeles, ¿por qué están encadenados? La respuesta nos lleva a los rincones más oscuros de la teología y la demonología bíblica, sugiriendo que estos seres no son simples servidores rebeldes, sino jerarquías de maldad o de ejecución divina tan peligrosas que no se les puede permitir circular por el cosmos hasta que llegue el momento exacto del clímax de la historia humana. Para entender el escenario, debemos visualizar el caudal del Éufrates no solo como agua y sedimentos, sino como un conducto de memoria espiritual. Desde el jardín del Edén, donde el Éufrates es mencionado como uno de los 4 ríos que irrigaban el paraíso, hasta la caída de Babilonia, este río ha sido el eje sobre el cual gira la rebelión humana y la intervención divina. El conflicto se construye sobre la tensión de lo oculto, mientras el mundo moderno se preocupa por la geopolítica de Oriente Medio, por el control del agua y las fronteras nacionales. En el trasfondo de la realidad espiritual se libra una batalla por los cerrojos que mantienen a estos ángeles en su lugar. La tensión aumenta cuando recordamos que, según la profecía de la 6ª trompeta en Apocalipsis 9, la orden de liberarlos proviene directamente del altar de oro que está delante de Dios. Esto implica que su liberación no es un escape accidental, sino un acto de voluntad soberana. No son demonios que logran romper sus cadenas por su propia fuerza, sino agentes del juicio que son desatados cuando la medida de la iniquidad de la tierra ha llegado a su límite. El problema radica en que su naturaleza es tan extrema que su sola presencia significa la muerte de una tercera parte de la humanidad. Es un conflicto que escala desde lo microscópico del pecado individual
hasta lo macroscópico de la extinción masiva, y el Éufrates es el punto cero de esta deflagración espiritual. Mantener la curiosidad activa en este tema requiere observar las señales actuales que parecen gritar las verdades de estos textos antiguos. ¿Es casualidad que en las últimas décadas el Éufrates haya experimentado una disminución drástica de su caudal, revelando estructuras antiguas, túneles y cuevas que antes estaban sumergidas? Muchos ven en este fenómeno físico un eco de lo que está ocurriendo en lo espiritual. Los open loops de esta narrativa nos invitan a cuestionar si las cadenas que sujetan a estos ángeles son físicas o si el agua misma actúa como un velo místico. El desarrollo de esta investigación nos lleva a explorar la identidad de estos cuatro seres. Algunos estudiosos sugieren que podrían ser los mismos ángeles caídos que se mencionan en el libro de Enoc, aquellos que corrompieron a la humanidad antes del diluvio, pero otros argumentan que son una clase específica de ángeles destructores, distintos de los demonios comunes, diseñados específicamente para el final de los tiempos. La progresión del relato bíblico nos muestra que estos ángeles no vienen solos. Comandan un ejército de 200 millones de jinetes, cuyas descripciones parecen sacadas de una pesadilla surrealista o de una visión de guerra tecnológica avanzada que el profeta Juan intentó describir con el lenguaje de su época. El patrón de la narrativa se interrumpe constantemente por la necesidad de comprender la geografía, ¿por qué el Éufrates y no el Nilo, o el Tíber, o el Ganges? La respuesta reside en que el Éufrates es el corazón del territorio donde la rebelión contra Dios comenzó con la Torre de Babel, y es allí donde esa misma rebelión recibirá su castigo más severo. A mitad de este camino, debemos hacer una pausa para reengancharnos con la gravedad de lo que esto significa. No estamos hablando de una metáfora poética sobre la guerra. La Biblia describe con una precisión aterradora el humo, el fuego y el azufre que emanan de esta invasión espiritual que surge del río. La conexión entre los ángeles aprisionados y la geografía de Irak, Siria y Turquía no es accidental. Es el epicentro de la historia bíblica. Al profundizar en el desarrollo, encontramos que el término ángeles en el griego original, ágelos, simplemente significa mensajeros, pero el contexto de su cautiverio en el abismo o en las profundidades del río nos indica que su mensaje no es de paz, sino de retribución. La escalada de la tensión llega a su punto máximo cuando analizamos la reacción de la humanidad ante tal evento. Lejos de arrepentirse, el texto nos dice que los supervivientes persisten en su idolatría y sus crímenes, lo que revela la profundidad de la ceguera espiritual de una era que ha olvidado sus raíces y ha ignorado las advertencias de las aguas del Éufrates. La revelación de estos seres ocultos pone de manifiesto que el universo es mucho más complejo y peligroso de lo que la ciencia materialista está dispuesta a admitir. Hay prisiones que no están hechas de barrotes de hierro, sino de decretos espirituales, y hay ríos que fluyen con más que solo agua, fluyen con el peso de los siglos y la espera de los juicios de Dios. El clímax de este misterio se encuentra en la identidad compartida de estos cuatro ángeles. ¿Podrían representar los 4 puntos cardinales del juicio divino? ¿O quizás son las contrapartes oscuras de los 4 seres vivientes que rodean el trono de Dios? La gran revelación aquí es que su confinamiento es una muestra de la misericordia de Dios, que retiene el mal total hasta que el tiempo de la gracia se haya agotado. Cuando el sexto ángel toque su trompeta y la voz desde los 4 cuernos del altar ordene, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, los loops de la historia comenzarán a cerrarse. El río, que una vez fue el límite del paraíso, se convierte en el umbral del infierno en la tierra. La revelación final es que estos seres han estado esperando durante milenios, conscientes del paso de los siglos, observando el ascenso y la caída de imperios, esperando el momento exacto en que el sello de su prisión sea roto. Su liberación no es solo un evento catastrófico, es el cumplimiento de una sentencia legal cósmica. La conexión con la sequía actual del río no hace más que añadir una capa de urgencia escalofriante a este análisis. Si el agua, que históricamente ha sido la barrera física, está desapareciendo, ¿estamos presenciando el debilitamiento de la barrera espiritual? Para concluir este recorrido por el misterio de los ángeles del Éufrates, debemos entender que el mensaje central es uno de preparación y vigilancia.
La Biblia revela este misterio oculto no para causar un terror paralizante, sino para despertar la conciencia de una generación que camina al borde del abismo sin darse cuenta. El pago final de esta investigación es la comprensión de que vivimos en un mundo con capas profundas de significado, donde lo que sucede en el lecho de un río seco en Oriente Medio tiene repercusiones directas en el destino de toda la raza humana. La historia de los ángeles aprisionados es un recordatorio de que la justicia divina tiene una memoria larga y que los límites impuestos al mal son temporales. El Éufrates, con sus aguas menguantes y sus secretos milenarios, sigue fluyendo hacia un destino que ya ha sido escrito, recordándonos que el tiempo es corto y que los misterios de la fe son más reales que el suelo que pisamos. Es imperativo que cada persona que escuche o lea estas palabras profundice en su propia búsqueda espiritual, que no ignore las señales que la tierra y las escrituras están dando al unísono. Investigue, cuestione y sobre todo, observe el Éufrates, porque en sus profundidades se agita algo que el mundo no está preparado para ver cara a cara, pero que la Biblia ha advertido desde hace 2000 años. Si este viaje por las profundidades del misterio bíblico ha resonado en usted, si siente que las piezas de este rompecabezas profético están empezando a encajar en su mente, no deje que esta curiosidad se detenga aquí. El conocimiento es la primera línea de defensa contra el engaño en tiempos de incertidumbre. Le invito a suscribirse para continuar explorando los enigmas más densos de las Escrituras, a compartir este análisis con aquellos que buscan respuestas más allá de la superficie de las noticias cotidianas y a dejar su comentario sobre lo que piensa que realmente se oculta bajo las arenas y las aguas del Éufrates. ¿Estamos viviendo en los días de la sexta trompetas? ¿Es la sequía del río la señal definitiva? Su participación en esta conversación es vital para desentrañar las verdades que han permanecido ocultas por siglos. Alema, manténgase alerta, pues el río está hablando, y los secretos de los ángeles aprisionados están a punto de ser revelados ante los ojos de todo el mundo. No pierda detalle de lo que está por venir, porque la historia apenas está comenzando a mostrar su rostro más profundo y trascendental.